Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones que Transforman, un espacio para abrir preguntas, compartir miradas y acercar herramientas de las constelaciones familiares, el coaching ontológico y otros caminos que nos inspiran. Lo haremos conversando desde un lugar simple y cercano, para que cada reflexión pueda acompañarte en tu vida cotidiana. Empezamos. Hola, ¿cómo están? En los episodios anteriores ya conversamos sobre las fuerzas del amor. Recordamos asentimiento, jerarquía y pertenencia. Hoy queremos conversar y mirar la última de las fuerzas que ordenan nuestras relaciones, y es la de dar y recibir. En el lenguaje de las constelaciones familiares, esta fuerza es como una corriente invisible que sostiene el amor, el equilibrio, la conexión entre las personas. Y el amor fluye cuando hay equilibrio entre el dar y el recibir. Y cuando una persona da y la otra puede recibir, y luego devolver algo de valor semejante, el vínculo se fortalece. Pero el amor se estanca cuando este movimiento se interrumpe, se desequilibra. Así es, Gaby, en las relaciones de pareja, de amistad, de trabajo, estas relaciones entre pares, ambos ocupan el mismo nivel dentro del sistema. Por eso, para que el amor siga vivo, es necesario que ambos puedan dar y recibir equitativamente. ¿Qué pasa? Cuando una persona da demasiado, por ejemplo, siempre cede, siempre está disponible, siempre se adelanta a lo que el otro necesita, con el tiempo puede sentirse vacía o no valorada. Y quien recibe demasiado puede empezar a sentirse pequeño, sentirse en deuda o con la necesidad de alejarse incluso. Sí, por eso que decimos que el equilibrio entre el dar y el recibir no tiene que ver con llevar una cuenta exacta de tal te doy, tal recibo, sino es una sensación interna, es una armonía interna del intercambio. Y cuando damos desde el amor, el otro puede recibir y el vínculo se nutre. Pero es diferente cuando damos desde un lugar de superioridad o de necesidad. Entonces, desde ese lugar decimos, yo puedo más que vos. Yo lo hago yo, porque vos no podés, vos no sabés, ¿no? Y nos pasa, yo no sé, lo cotidiano, a diario. No sé, alguien quiere hacer una torta, no, deja que yo la hago, no te ocupes, deja. O, no sé, arreglar una puerta, se me viene cualquier ejemplo, pero digo, no, deja, yo puedo. En ese deja, yo puedo, el amor se desordena porque el otro puede llegar a sentirse que no puede, que no sabe, que es menor, que es incapaz, y yo sentirme superior y que todo lo puedo. Ujú. Sí, pensando en ejemplos cotidianos, también pasa mucho en las parejas en que uno siempre es el que organiza, el que propone, el que cuida del otro, el que gestiona, qué vamos a hacer, las salidas, las reuniones, y el otro apenas responde y cede a lo que él organiza y propone. El primero nos suele pasar mucho a las mujeres, esto es bastante Sí, común, aunque sí. no siempre son mujeres, pero es lo más culturalmente que sucede. Y al principio parece amoroso, porque también es de donde venimos, ¿no? Que yo me ocupo de vos porque te amo, de ahí venimos. Pero con el tiempo, el que da demasiado empieza a sentirse solo. Y es el que recibe en exceso, empieza a sentirse disminuido. Y ahí es donde perdemos el equilibrio y la relación se empieza a volver un poco más pesada. Son esos casos tan comunes, como decíamos, en los que las mujeres terminamos convirtiéndonos en madres de nuestra pareja. Y el verdadero dar nace del adulto interno, no del niño que da para ser querido, para que me quieran, yo hago, te doy y te doy así me querés, ni tampoco es para compensar lo que me faltó. Dar desde el adulto es ofrecer lo que tengo, sin querer salvar al otro, ni ocupar un lugar que a mí no me corresponde.
Y también es recibir desde el adulto, que es aceptar con gratitud, sin culpa, sin sentirme en deuda. Me viene esta canción Dar es Dar de Fito Páez que lo explica Mm, bárbaro. no podías cantar. No, tanto no, tanto. Para tanto no. Bueno, bueno, para la próxima cantamos. Claro. Ahora es distinto en las relaciones con los padres. Mm, Así este orden cambia. Aquí este equilibrio no existe. Con los padres solo podemos recibir. Ellos nos dieron lo más grande que es la vida. Y en nada de lo que hagamos puede compensar este regalo. Por eso el movimiento del amor acá es distinto. Recibimos de nuestros padres, honramos lo que vino a través de ellos, tal como fue, y luego damos hacia adelante. Y en este dar hacia adelante puede tener distintas variantes, posibilidades. Puede ser dando a nuestros hijos, si tenemos hijos, a nuestras creaciones, nuestros proyectos personales, a nuestro trabajo, a la naturaleza, mm, a la vida misma. Y recuerdo una frase que utilizamos bastante los consteladores, que decimos, a nuestros padres solo podemos decir, gracias por la vida, lo demás lo hago yo. claro. Ahí es cuando el amor fluye. Es cuando el hijo puede tomar todo lo que vino de sus padres, incluso lo difícil. Es cuando puede recibir sin expectativas de que haya sido diferente. Dejar de esperar haber tenido lo que no tuve o que mi infancia haya sido de otra manera. Ahí es cuando volvemos al adulto y ahí somos libres para dar. También solemos ver eh, casi cotidianamente personas que sienten que le deben todo a su madre o que Mm, intentan compensar lo que ella sufrió y terminan viviendo más para la historia de su madre que para su propia vida. Cuando miramos a nuestra mamá desde ahí, no mm, podemos mirar también nuestra propia vida, estamos mirando hacia atrás. mm. Entonces, solo por ahí podemos decir internamente en estos casos, mamá, tomo todo lo que vino de vos tal como fue. Listo. Dejar de esperar otra cosa. Y ese amor entonces empieza a fluir nuevamente. Y la persona ahí puede dar desde su propia fuerza. Mm. Hay una cuestión interesante que me gustaría compartir con vos en este sentido, que en toda relación humana el equilibrio entre dar y recibir crea como una especie de balanza invisible. Ujú, Cuando este intercambio se rompe, se generan deudas emocionales que muchas veces se transmiten hacia otras generaciones. Y entonces encontramos a veces personas que dan demasiado o que no logran recibir, repitiendo sin saberlo, que es algo que pertenece a una historia anterior. Pero también hay situaciones eh, cruciales, claves, que son como las guerras o las violencias, pérdidas, en las que el equilibrio no puede restablecerse. Si vamos al caso de una guerra, si alguien en situación de guerra en un país matan a mi familia o destruyen donde yo estoy, digamos, yo no puedo devolver desde mi lugar algo semejante a quien lo hizo. Es difícil, es duro de asentir a esto, pero en estos casos el equilibrio no puede restablecerse. ujú, Y lo más sano no es dar ni recibir, sino justamente reconocer lo que no puede equilibrarse y dejarlo en paz. Es decir, en casos tan extremos, eh, si alguien mata a un hijo mío, a un familiar mío, yo eh,
no equilibrio la situación yendo a matar a quien lo mató. Entonces, es reconocer que esto no se puede equilibrar y dejarlo en paz. Es un trabajo profundo, interno, doloroso, pero el amor madura cuando uno puede aceptar estos límites. Sí, y ahí volvemos a la fuerza del asentimiento, que fue la primera fuerza de las que Mm, hablamos. Todas las fuerzas están interconectadas entre sí. tal cual. También te escuchaba y pensaba que también hay casos en que cuesta recibir más que dar, Mm, en que aparece esto, yo solo puedo, no necesito de los demás, y no nos abrimos a recibir y también desequilibramos. mm, Y también hay algo muy importante, los niños y las niñas necesitan recibir mucho más de lo que dan. Y eso está bien, porque cuando los hijos se ven obligados a dar a sus padres, por ejemplo, consolándolos, cuidándolos emocionalmente, este orden se invierte. Y el niño o la niña carga con un peso que no le corresponde. Esto por ahí nos puede hacer sentido a muchos, de ponernos en el lugar del niño que fuimos y sentirlo. Pero bueno, en definitiva, el equilibrio entre dar y recibir no es una regla moral. Es como venimos diciendo, es una ley del amor que mantiene la vida en movimiento, que hace que el amor fluya. Y dar demasiado nos agota. Recibir sin poder devolver nos encoge, nos reduce. Entonces el amor se vuelve libre cuando ambos movimientos se equilibran. Y cuando el amor es ligero, la vida fluye. Y este equilibrio es un ir y venir, no es que vamos a vivir en un equilibrio permanente también. mm, Hoy doy ujú, más, después recibo, me permito recibir, doy sabiendo que esto lo doy porque lo puedo dar. eh, mm. y es un ir y venir constante. Ese ir y venir que vos decís, me viene la imagen como si fuese crean un ciclo, ¿no? Como un Claro. circuito entre el dar y el recibir. Y este ciclo es el que nutre el crecimiento, la conexión mutua. Dar bien significa hacerlo desde el respeto, permitiendo que el otro también pueda devolver. Ujú. ¿Viste? Cuando decimos, ay, me viene, no sé por qué ahora cuando alguien te da algo decís, gracias, no, de nada. Sí. ¿No? Es muy común, es ya como un latiguillo que lo tenemos incorporado, pero es decir, permito que el otro, sí, gracias porque te di tal cosa. Mm. Eh, no sé, me vino ese ejemplo Sí, son ejemplos cotidiano. muy cotidianos, concretos, pero que muestran esto, Mm. Y cómo la fuerza del lenguaje, ¿no? Nos- Tiene como un significado más profundo. tal cual. Eh, este movimiento de ida y vuelta mantiene viva la dignidad y la igualdad sobre todo. Cuando uno da demasiado o recibe sin medida, lo volvemos a decir, el equilibrio se rompe y con él aparecen tensiones, resentimientos, vínculos que se van convirtiendo en pesados. Ujú. Sí, el tema de encontrar este equilibrio y aprender a integrar estas polaridades es que también saber que viven dentro nuestro. Mm, Esa es una de las claves. Este equilibrio está dentro nuestro, es con el otro y dentro nuestro. Y que se va a poner a prueba muchas veces, sobre todo cuando aparece el daño, mm, porque todos podemos herir y todos podemos ser heridos. Entonces, nuestra alma naturalmente va a buscar compensar y equilibrar el hacer daño con lo recibido. Y ahí también somos humanos, aparece el deseo de venganza, que también es un impulso de reparar a veces. mm, mm. Eh, desde una mirada más profunda, tanto quien hiere como quien es herido están al servicio de la vida. Es como reconocer a la víctima y al victimario, ¿no? Ujú, Eh, si logran reconocerse mutuamente, la víctima reconocer, integrar al victimario y viceversa, puede surgir una reconciliación que libera a ambos y a las generaciones futuras del peso de este daño. Para que ocurra esto, y lo hacemos en ejercicios de constelaciones,
muy habitualmente, es necesario mirar lo que pasó y asumirlo tal como fue. El que hizo daño necesita reconocer su responsabilidad y quien fue herido necesita poder reconocer su dolor, sentirlo en el cuerpo, integrarlo, incluso su deseo de venganza, sin negarlo. Ujú. Decimos que las emociones, y esta es una emoción, la venganza, la sensación de venganza, no es ni buena ni mala, simplemente hay que reconocerla. Nos muestra algo, nos muestra en general un gran dolor, en este caso. Sí, Eh, y no hay por qué negarla, simplemente reconocerla. Y a partir de ese reconocimiento es cuando empieza la integración y, y empezar a sentirse más en paz con uno mismo, que ese es el objetivo, por lo menos. tal cual. Es que así solamente puede darse una verdadera reconciliación. Y es una reconciliación interna primero, después es la reconciliación va por dentro. Pero bueno, cuando esto ocurre, el daño deja de transmitirse como culpa, como venganza. Y ahí solamente desde ahí se puede transformar en una nueva capacidad, que es la capacidad de resolver conflictos y de convertir este sufrimiento en un crecimiento. También ojo, porque a veces el perdón, entendido como borrar lo ocurrido, como esto de hago de cuenta que no pasó nada, bueno, no pasa nada, está todo bien, sigo, puede impedir en realidad esta transformación. Nos perdemos de este proceso que nos da la fuerza para resolver los conflictos. Entonces, el perdón, cuando es auténtico, no niega lo que ocurrió, ni el dolor que nos causó, lo reconoce. Perdonar de verdad es poder mirar al otro y decirle, sí, esto fue lo que pasó, ahora lo veo tal como fue. Incluso podemos decirle, me hiciste mucho daño, reconocerlo, y desde ese lugar donde hay igualdad, ahí puede llegar la reconciliación. Que a veces es solo interna y está bien, insisto con esto, no es que hay que reconciliarse sí o sí con otro. Te perdono y me reconcilio. ¿Puedo perdonar y elegir no tener más vínculo con vos? Mm, Son sí, cosas diferentes. son cosas diferentes, sí. Por eso el trabajo es interno, es personal, es particular, eh, y lo lleva a cabo quien se arriesga, quien toma la decisión desde el adulto de ver lo que está sucediendo. Y eso lo hacemos en un trabajo de constelaciones. Ujú. Que por más que después se sienta un efecto de rebote o dominó o de fluidez, sí, pero el trabajo es de uno, personal. Así es. Qué interesante, Amalia, este tema. Es como para seguir muchos encuentros más. Pero bueno, Bueno, ¿te parece, como siempre hacemos, que podamos ir cerrando y que mediante un ejercicio lo podamos llevar al cuerpo, ¿no? Esto que conversamos y que escuchamos, a ver qué nos pasa. ¿Te parece? me Es una encanta. invitación. Sí, a mí me encanta. Nos están llegando aparte muchos lindos mensajes de personas que nos escuchan y que les sirven mucho estos ejercicios, así que me parece que no podemos dejar de hacerlos. No podemos, allá vamos. Bueno, entonces Quienes nos puedan disponemos. continuar, perdón, quienes Dale. quieran continuar pueden hacerlo y quienes no, no puedan estar ahora en un momento en que puedan estar solos, detenerse un instante para mirarse, lo pueden dejar para otro momento. Claro, pero no perdérselo porque es súper interesante. Ujú. Bueno, entonces ahí vamos. Te invito a buscar un lugar tranquilo, en una posición cómoda, de pie. Si podés, si es cómodo para vos, cerrá los ojos y toma una respiración profunda, sintiendo el aire entrar y salir suavemente, sin controlarlo, simplemente observando cómo es ese aire que entra, sale, mientras tu cuerpo se relaja. Toma presencia.
Y fíjate cómo está tu cuerpo ahora y qué necesita, qué movimiento, qué nueva respiración necesita para estar presente y disponible. Puede ser que sintamos una pierna, un brazo, una espalda más tensa o la cabeza. Bueno, darle lugar a eso. eh, Hay un mensaje allí y estar, bueno, ¿qué movimiento necesito para que mi cuerpo entero esté disponible? Y ahora, pensá en una relación donde sientas que el dar y el recibir no están en equilibrio. Puede ser una relación actual o del pasado. No busques quién tiene la razón. Solo observa el movimiento. Registra qué te va pasando, qué vas sintiendo cuando estás frente a esa persona. Puede ser que algo en tu cuerpo lo perciba y registralo. Si has dado más de lo que el otro podría recibir o has recibido más de lo que el otro podía sostener. Pregúntate esto. ¿Di más de lo que el otro podía recibir? ¿Recibí o recibo más de lo que el otro podía sostener? Mira ahora a esa persona desde tu corazón y decile en voz alta, yo te veo, te reconozco tal como sos, te devuelvo todo lo que no me corresponde y tomo solo lo que es mío. Sentí ahora cómo tu cuerpo responde al decir estas palabras. Solamente regístralo. Todo es bienvenido. Fíjate si algo cambió y dale lugar. A tu ritmo, toma una respiración profunda que te conecte de a poco con este presente. Y fíjate que vas necesitando, que necesita tu cuerpo para volver, estirarte, sacudirte, aflojar. Eso que esté necesitando, dáselo. Bien, gracias, Amalia. Bueno, con este episodio cerramos el recorrido por las fuerzas del amor, que son la base y el corazón de las constelaciones familiares. Si bien terminamos esta parte, estas fuerzas siguen presentes en todo lo que viene, porque atraviesan cada tema que iremos explorando. En los próximos encuentros seguiremos profundizando en otros aspectos de las constelaciones y en cómo estas fuerzas se mantienen en nuestras vidas y en nuestros vínculos. Sí, queremos agradecer antes de irnos, agradecer profundamente a quienes nos escuchan y nos hacen llegar sus mensajes. Nos emociona saber que lo que nosotros compartimos a ustedes les resuena y los acompaña en sus propios procesos. Así que gracias por estar ahí del otro lado y por ser parte de estas conversaciones que también nos transforman a nosotras.
tal cual. Sí, yo también agradezco por estar allí, escuchándonos, por estar del otro lado y que se multiplique en abundancia. Así es. Hasta la próxima. Chao.